todos, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Soy Astrid Gutiérrez y hoy voy a explicarles las importancias, la historia, la organización política de las etapas del Derecho Romano y este curso es dictado por la doctora Ruth Elia Patricia Lewins. Empecemos. Importancia. ¿Sabían que aquí se origina el derecho? La creación del derecho actual tiene sus bases en el derecho romano, como la frase que todos conocemos, inocente hasta que se muestre lo contrario. O el Código Civil, que era conocido en ese entonces como el Corpus Iuris Civilis. Y el derecho escrito, que sirve como para proteger a las personas unas de otras, ya que este puede servir como una prueba, no solo el hablado. En su tiempo se originó las tablas, que fueron el primer código de leyes. Más adelante hablaremos un poco de eso. Y los contratos. Actualmente, para litigar, podemos ver que en la antigua Roma era muy similar. Para explicar la importancia, tenemos que también ver lo que es su historia. Empecemos con la leyenda de fundación de Roma. Como todos sabemos, la leyenda de fundación de Roma se da con Rómulo y Remo. ¿Pero cómo se da Rómulo y Remo? Pues bien, Rea Silvia tenía un padre. Este padre era rey de Alba Longa. Y Alba Longa fue conquistada por el tío de este. Él le quita el trono al padre de Rea Silvia y mata a todos sus hermanos, dejándolos solo a ella viva. Pero para que no tenga hijos, la manda a ser sacerdotisa de la diosa Vesta, sin contar él de que Marte, el dios Marte, se enamoraría de ella, llevando así a poseerla y que ella tenga dos hijos, conocidos como Rómulo y Remo. Ella, con el miedo de que su tío pueda matarlos, los deja a la orilla del río Tíber, y estos son encontrados por la loba Capitolina, quien los amamanta, como nos cuenta la historia. Estos son recogidos por un pastor y su esposa, que los crían, y más adelante ellos se enteran de su verdadero pasado, de su verdadera historia, y hacen que al crecer le recuperen el trono de su abuelo y saquen a su tío. Él, agradecido por esto, les cede una parte de tierra, que eso sería más adelante lo que es Roma. Como entre todos hermanos hay peleas, se da una pelea entre Rómulo y Remo. Según la historia, nos dice que eso se da porque tuvieron una discusión con el poner el nombre a lo que iba a ser la futura Roma. La pelea entre Rómulo y Remo se da porque supuestamente habían hecho quien veía más aves iba a poner el nombre. Rómulo ve 12 y Remo ve 6. Pero Remo alega de que él las había visto antes. Esto produce una pelea entre ellos que termina Rómulo matando a Remo. Tipo Caín y Abel. Así se origina Roma. Llegamos a las clases sociales, que fueron 3. Los patricios, la plebe y los esclavos. Las fuentes de derecho según Gallo, las formales, son las leyes, los plebiscitos, los senado-consultas, las constituciones imperiales, los edictos y la respuesta de los prudentos. La evolución política de Roma. Se da por la monarquía, la república y el imperio. Ustedes pueden ver que a la derecha explica cada una de ellas, pero eso se irá un poquito más adelante, sin spoiler. Empecemos. El Senado. ¿Cómo se constituye el Senado? El Senado se constituye porque Rómulo lo divide todo en toda Roma en 3 tribus: Ramnés, Titios y Lúceres. Cada tribu está dividida en 10 curias y cada curia en 10 decurias. Cada curia tiene una asamblea y de esta asamblea hay un jefe. Todos los jefes formaban el Senado. La monarquía. La organización política de la monarquía se da por la Asamblea Popular, el Rey y el Senado. En la Asamblea Popular se daba al pie del Capitolio, donde aprobaban o rechazaban las leyes por aclamación unánime. El rey es la autoridad máxima con poder absoluto. Era al mismo tiempo sacerdote supremo, juez y jefe militar. Veremos adelante por qué se le dice sacerdote supremo, juez y jefe familiar. El Senado. Su función era aconsejar al rey presentar candidatos para la elección al trono real. ¿Cómo se elegía un rey? Pues bien, todos los reyes eran escogidos de manera democrática, excepto Remo, porque fue el fundador. Entonces, obviamente, tenía que ser rey. Pero bueno, todos escogían de manera democrática. Al fallecer un rey,
el Senado nombraba a una persona para que ésta se hiciera cargo de, no del trono, sino era por el tiempo en el que no había un rey. Entonces, tenía que encargarse por un plazo máximo de 1 año. Pero, ¿por qué solo uno? Entonces ponían a distintos, y cada uno, según se iba uno, entraba otro, y entraba otro. Hasta que uno de estos proponía a quién sería el futuro rey. Si el Senado les aceptaba, le daba el check, el visto bueno, pasaba a la siguiente, que era ser el jefe de la presidencia en las asambleas, por así llamarlo, en el cual el pueblo votaba para darle el visto bueno al rey, quien iba a ser el rey. Pero esto no es suficiente para que pueda ser rey. Se faltaban 2 pasos más. El primer paso era ser aceptado por los dioses, en el cual un sacerdote de ellos iba al monte y llevaba al rey y lo sentaba en un trono de piedra. Y en este trono de piedra hacían tipo ritos en los cuales se veía si es que el sacerdote, los dioses le habían dado el visto bueno, pues le da el visto bueno al rey, alegando de que sí, de que este era noble, de que este era justo para ocupar el trono. Y el siguiente era el dote del imperium. El dote del imperium favorecía al rey y él era el único que podía tenerlo. Pero para tener el imperium tenía que proclamar una ley ante las asambleas y el Senado. Y si esta era aprobada, automáticamente era pasado como rey. Sigamos viendo. Hubieron 7 reyes en la monarquía. Primero tenemos a Rómulo, del año 753 al 717 a.C. A Numa Pompilio, del 717 al 674. A Tulio Estilio, del 673 al 642. A Anco Marcio, del 641 al 617. A Tarquino Prisco, del 617 al 579. A Servio Tulio, del 579 al 535. Y a Tarquino el Soberbio, como último, en el año 535 al 509 a.C. Rómulo. Rómulo fusiona las dinastías latinas y etruscas y crea una religión. Se le rinde homenaje al irse como Quirino. Cabe resaltar un detalle muy importante, que es que Rómulo, al no tener demasiada gente en lo que iba a ser la futura Roma, rapta a las Sabinas, como podemos ver en la imagen de la derecha, conocido como el rapto de las Sabinas. Rapta a las mujeres de este pueblo, de este lugar, de esta ciudad, de Sabia, donde las rapta y las lleva a su pueblo para empezar a poblarlo. Se dice que este no muere, este simplemente desaparece, en la cual su padre, el dios Marte, lo lleva al cielo. Al finalizar se le rinde homenaje como Quirino. Numa Pompilio, el piadoso. Él organiza el culto romano, crea el templo de Jano, aumentó 2 meses al calendario y creó las escuelas sacerdotales. Vamos con Tulio Silio. Él lucha con los etruscos y sabinos y conquista Alba Longa, que recordemos era el reino del abuelo de Rómulo Remo. Además, se dice que él al morir es atravesado por un rayo, pero dicen otras versiones de que no, que en realidad él es muerto a manos del siguiente rey. Veamos. Anco Marcio, el comerciante. Él pone el puerto de Ostia y con él se inician las primeras obras públicas, como lo que es la cárcel. Él también agrega a los dioses romanos y divide los delitos públicos y delitos privados. Y vamos con Tarquino Prisco. Él crea el templo de Júpiter, que solo permanece abierto en tiempos de guerra. El circo máximo, que más adelante se crean lo que son las corridas con los carros. Y es asesinado en el año 578 a.C. Vamos con Servio Tulio, el reformador. Él realiza el primer censo. Su plan antes de morir por el siguiente rey, más adelante lo veremos, era crear nuevas reformas, como bien dice su nombre, el reformador o el constituyente, como se le conocía. Él crea una sociedad en la cual las personas pueden ascender de manera económica. Ya no tanto por dónde naces, sino tanto la fortuna personal que tienes. También crea lo que es la muralla de Roma. La gente quería a este rey, pero es muerto a manos del siguiente, de Tarquino el Soberbio.
quien curiosamente lo mata con su esposa, quien es la hija de Servio Tulio, y quien se dice que también él mata a su esposa años después o tiempo después. Este rey, como lo dice su nombre, era soberbio, era déspota, la gente no lo quería. Se gana el desprecio de ellos y un punto que hace estallar a las personas es la violación a Lucrecia, quien era la esposa de un respetado ciudadano. Y acaba con todo lo hecho por Servio. Es entonces que un dato curioso es que la violación de Lucrecia es la primera violación de la cual se tiene conocimiento. Lucrecia, al perpetrarse este acto, manda a llamar a su esposo y a su padre. Les cuenta lo sucedido y con una daga en el pecho se la clava en el pecho. Pronunciando sus últimas palabras de hagan justicia por mí. La gente se reúne junto con ellos y exilian así a Tarquino el Soberbio, acabando así con la monarquía. Se dice que Tarquino quiso volver al reinado, pero no pudo. Vamos con la república. La organización de la política de la república se da con sus cónsules, el senado, los magistrados y la asamblea. Como ustedes pueden ver, los cónsules tienen, bueno, cualquiera pensaría que son palos, pero no son palos, son fucho. Eso se los conoce como 30 varas, que simbolizan a las 30 tribus de Roma, las cuales están unidas por lazos rojos que llevan al extremo hachas. Eso simbolizan que la unión hace la fuerza, porque una sola vara puede ser rota, pero 30 no. El Senado, que ya hemos hablado antes, y los magistrados, quienes ahora son los que tienen más poder, y las asambleas. La República Romana Temprana, se da del año 509 al 208 a.C. La sedición del Aventino. La sedición del Aventino se le conoce como los plebeyos hartos de que no puedan formar parte de la política y que solo los magistrados sean patricios y no sean ninguno de ellos, ni siquiera tengan representación o ni siquiera puedan votar por ellos, hartos de que ellos sean quienes derramen sangre de manera militar, dijeron, no, basta. Si no se nos conceden ese tipo de derechos, si no se nos conceden algunos privilegios, nosotros ya no queremos hacer. Y se van a un monte, el cual es llamado el Monte Aventino. Y esto genera la creación de las dos tablas. La creación de las dos tablas, las primeras 10 fueron hechas de manera justa, que ayudaban de alguna manera a los plebeyos, les concedían mayores privilegios. Y esto se dio en el lapso de un año. Pero no, sí, las dos últimas eran totalmente distintas. Estas eran contrarias a las primeras 10. Pero de una otra manera se logra crear algo así como decir una estabilidad política entre ambos. Ahora vamos a la República Romana Media, que ha sido del año 148 al 27 a.C. Las guerras púnicas. Se dieron 3 guerras púnicas entre cártagos y romanos. La primera guerra púnica la gana Roma. La segunda guerra púnica es que entra un general muy conocido que realmente se vuelve leyenda. Y llega con elefantes y se proclama una guerra que dura bastante tiempo, bastantes años. Pero al final igual gana Roma. Y se da la tercera, la última guerra púnica, que marca a Roma, lo constituye como el mayor, con más fuerza en todo el Mediterráneo. Esto conlleva a que Cartago deje de existir, de que todo lo que fue sociedad queden cenizas. Y todas las mujeres, los hombres, todas las personas que eran de Cartago sean llevados como esclavos. Y así queda la tercera guerra púnica. Pero deja devastada de una u otra manera a Roma. Vamos con la República Romana Tardía, que sea del año 280 al 148 a.C. Roma se vuelve potencia económica y cultural gracias a sus conquistas. Cabe detallar que Grecia es llevado a lo que era Roma, tanto su cultura, su arte, como su política. Los romanos quedan maravillados con Grecia, es entonces que la llevan y la hacen formar parte de ella. Acá en la tercera imagen podemos apreciar eso. Y en la segunda se ven lo que son las guerras. Pero esto lleva a que de una u otra manera el poder Roma, como era tan extenso, se queda como que desestabilizado.
Eso nos lleva al primer triunvirato, que de por sí fue un pacto entre César, Craso y Pompeyo, que llega a su fin a la muerte de César, quien es asesinado por los senadores, con 37 puñaladas, con dagas, las cuales actualmente son encontradas en Roma. El segundo triunvirato se da entre Marco Antonio, Lépido y Octavio. Esto desencadena la tercera a cuarta guerra civil, que se conoce entre Marco Antonio y Octavio, en la cual Octavio sale vencedor, ya que acusa a Marco Antonio de traición a Roma, ya que él se encontraba en Egipto, con Cleopatra, quien en ese momento era conocida como la faraona de ese entonces. Quien quiso, ese es un dato adicional, quien quiso conquistar a Octavio, pero no lo logra. Y es entonces que se suicida con el veneno de una serpiente. Igual que Marco Antonio, al año de ser derrotado se suicida también. Sigamos. Esto da inicio a lo que es el imperio con los emperadores. La organización política de ese entonces se da con el Senado, que solo pasa a ser ya como que algo secundario, ya no como era antes, sino era como que simplemente les aconsejaba lo que era el emperador. Y el emperador, como ya lo dije, y las asambleas. Esto origina lo que es el partimiento del Imperio Romano. Es que ya había, como ya lo dije anteriormente, había desencadenado que ya no sea lo que era antes, ya no eran tan unidos, sino era como que se había desquebrajado por dentro, el territorio de ser tan extenso había llevado a que una mala administración, aparte de que los bárbaros empezaron a entrar a lo que era este imperio. Eso lleva al rompimiento entre Oriente y Occidente. Y cae Occidente en el año 476 con capital en Roma, y Oriente, que dura aún 1000 años más, 1453, con Constantinopla. Y así es que termina mi exposición. Como diría en el team, gracias, Vivi. Muchas gracias y bueno, espero les haya gustado.